Hola mi gente, ¿te has preguntado alguna vez por qué en Cuba el dólar vale 120 pesos en Cadeca? Si logras comprar allí, que está duro eso, pero más o menos más de 300 pesos en la calle. ¿Y qué pasaría si te digo que todo esto está a punto de cambiar en 2025? O al menos así lo han prometido desde el gobierno. Quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de lo que podría ser uno de los cambios más importantes en la economía cubana de este año 2025. La tasa de cambio flotante oficial de Marrero. Mira, la cosa está así. Durante la última Asamblea Nacional en diciembre pasado, esas reuniones que la gente no se quiere disparar por televisión, pero que nosotros en nuestro canal te resumimos y te explicamos lo más importante. Bueno, pues durante esa asamblea, Manuel Marrero soltó una bomba. Bueno, realmente soltó más de una bomba. Prácticamente todo lo relevante que se dijo en esa asamblea lo dijo él. ¿Y cuál es esa bomba a la que nos estamos refiriendo? Pues que Cuba va a implementar un tipo de cambio flotante en 2025. ¿Y por qué esto de una tasa flotante es tan importante? Porque ahora mismo si alguien, por ejemplo, te manda $100 y lo cambias en el banco o en Cadeca, te dan solo 12,000 pesos cubanos. Pero si lo cambias por la izquierda, como hace todo el mundo y como decimos en Cuba, te llevas de seguro más de 30,000 pesitos para tu casa. ¿A qué hora entiendes por qué nadie usa el banco, verdad? Pues sucede que al banco, que es del Estado, y al Estado mismo no les gusta esta reflexión que estamos haciendo. Y están haciendo ellos hasta lo imposible por cambiar las cosas. Al final, todo se resume en una pelea por los dólares que están entrando de manera informal a Cuba. A Marrero, Díaz-Canel y a Raúl les brilla la mirada cada vez que se habla de dólares. Están sedientos de la moneda verde. Y es verdad que la plática es adictiva. Y aquí viene algo muy interesante. Según el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, un grupo de análisis económico que pertenece al sitio eltoque.com, ese que publica la tasa del mercado informal, esto de la tasa flotante es algo completamente nuevo para la isla. Esto ya te lo habíamos comentado en un video anterior. Sí, ya sé lo que estás pensando. En los años 90 del siglo pasado hubo una tasa flotante también durante un tiempo, ¿verdad? Bueno, pues en esa época hubo, digamos, algo parecido, pero no era una flotación diaria como la que se propone ahora. Los ajustes en aquellos momentos, en los 90, eran discrecionales, no eran ni diarios ni obedecían a un conjunto de reglas y variables que podrían ser analizadas y entendidas. En los 90 sí se tomaban en cuenta los precios del dólar en el mercado informal, eso es verdad, y un equipo de expertos realizaba recomendaciones que luego un comité del Banco Central, con gente del gobierno seguramente y posiblemente hasta bajo la decisión de Fidel Castro, tomaba las decisiones sobre para dónde mover el dólar o el peso cubano, si para arriba o para abajo. Lo que queremos decir es que en puridad aquello no se trataba de una tasa de cambio flotante, que es lo que han prometido que instaurarán en este 2025 en Cuba. Así que no tenemos una referencia clara de cómo va a funcionar algo así en Cuba porque nunca ha existido tal y como ha sido anunciada. Pero ojo, que hay detalles muy importantes que debes tú conocer. Todo parece indicar que las empresas estatales seguirán usando una tasa diferente, posiblemente la tasa de 24 pesos por dólar o otra, pero no la que se va a aplicar en Cadeca. Es decir, vamos a seguir en Cuba con un sistema de tipos de cambio múltiples. Y eso es uno de nuestros mayores males económicos. ¿Y por qué el mantenimiento de tasas de cambio múltiples es uno de nuestros problemas económicos más graves? Voy a tratar de explicártelo con calma y de manera bastante sencilla para que me entiendas bien. En primer lugar, las tasas de cambio múltiples, eso de que unos paguen 24 por 1, en otros 120 por 1, en otros 300 y pico por 1, bueno, pues crea profundas distorsiones en el sistema de precios. Si una parte de la economía, como te decía, trabaja 24 por 1, y otra parte de la economía trabaja 120 por 1, y otro fragmento de la economía no despreciable, sobre todo la economía informal o la economía de los privados, trabaja bajo un tipo de cambio formal variable que está, por ejemplo, el dólar por encima de los 300 pesos, entonces, aunque seas el mejor economista de la vida o el mejor negociante, es muy difícil conocer el verdadero valor de bienes y servicios. Porque esto hay que entenderlo, mi gente. La economía no son gaveticas que se pueden separar unas de otras. Aquí van los calzoncillos y aquí van las medias. Pues no. Al final todo está interconectado, ya sea en el ecosistema empresarial estatal o en lo privado o lo cooperativo. Todo se mezcla al final. Y las tasas de cambio múltiples crean dificultades a la hora de tomar decisiones económicas por parte tanto de las empresas estatales como de las empresas privadas y también, por supuesto, de la parte del consumidor. Como ha pasado en Cuba desde los años 90 del siglo pasado, las empresas estatales que operan bajo la regla cambiaria de 24 por 1 no tienen incentivos para ser eficientes porque están jugando con ventaja.
Todo esto crea, y no es algo que estemos teorizando ni inventando ahora, sino que lo hemos visto en la realidad económica de la isla por muchos años y lo han advertido investigadores, todo esto crea problemas como que los recursos al final no fluyen hacia los sectores potencialmente más productivos de la economía. Lo que se crea de hecho es lo contrario. Las tasas de cambio múltiples crean ventajas artificiales para ciertos sectores en detrimento de otros que quizás merecerían más atención. Es como jugar un juego donde las reglas no son iguales para los dos equipos. Son muchísimos los problemas que crea este reguero. No solo incentiva procesos de corrupción que también, y de arbitraje tramposo, sino que también es una complicación para la contabilidad y la planificación económica. Todo esto, por supuesto, daña a la economía en general y genera pocos incentivos para la inversión extranjera, eso que están pidiendo tanto desde el gobierno en Cuba, porque todo se traduce en incertidumbre. Y como ya hemos dicho otras veces y lo seguiremos repitiendo, la incertidumbre es una enfermedad para la economía y es enemiga de la inversión. ¿Cuántas veces has escuchado tú las noticias oficiales, por ejemplo, que en Cuba dicen que se ha hecho una inversión tal y más cual, cuyo monto asciende a no sé cuántos millones de pesos en moneda total, moneda total? Y hablan de moneda total porque las inversiones en Cuba se hacen por una parte en pesos cubanos y por otra en dólares y por otra en MLC y no sabemos cuántas monedas más, en dependencia de las empresas y los grupos que participen en la inversión. Pero no solo diversidad de monedas, sino también diversidad de tipos cambiarios. Y todo esto de las tasas de cambio múltiples para estas inversiones, estas noticias han sido frecuentes y seguramente has escuchado algunas. No hay economista, vamos a decirlo así claro, no hay economista ni contador, por genial que sea, aunque sea Einstein hecho económico, que pueda medir con precisión las finanzas públicas en casos de esta multiplicidad de tasas de cambio que coexisten al mismo tiempo. Si esto te parece complicado, espera que hay más. El doctor en economía Pavel Vidal, uno de los economistas cubanos más respetados, y que sabe de esto más que yo de hacer videos, ha identificado varios factores clave para que esto de la tasa flotante de cambio de divisas funcione o cómo piensa él que va a funcionar. El primer escenario que él menciona es el escenario macroeconómico. Todo depende de si la economía mejora y la inflación baja. Y siendo sincero contigo, la cosa no pinta muy bien, ni pintó bien en 2024, ni pinta bien en 2025, sobre todo porque Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y podría volver y endurecer sanciones, y Cuba sigue sin poder acceder a financiamiento internacional, aunque ya esté en eso de los BRICS, que hay gente que piensa que eso es mágico y que Cuba, como parte de los BRICS, va a ser la octava maravilla. Pues Trump viene, y aunque Biden haya anunciado lo que ha anunciado de quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, todo podría volver atrás de un plumazo. Pues bueno, si Cuba, si el gobierno cubano, si sus economistas, los economistas del Estado, logran bajar la inflación y mejorar la economía, algo que parece muy difícil, pues entonces en ese caso sería más fácil que la gente confíe en el sistema oficial y no en el mercado informal de cambio. Es decir, que si la economía mejora, si el peso se revaloriza un poco, podría entonces el Banco Central de Cuba competir con el mercado informal de verdad, ya que una apreciación reduciría las presiones especulativas que se ciernen sobre este mercado y aumentaría la confianza en el sistema formal de cambio. Pero eso hay que ver para creer. Y además, todo esto depende no solo del establecimiento de una tasa de cambio flotante, sino en gran medida de políticas económicas que promuevan la recuperación económica de verdad y controlen la inflación. Porque hasta ahora lo que hemos visto para controlar la inflación es sobre todo la reducción del déficit fiscal por vía de la reducción del gasto público. Y eso no es suficiente, ¿eh? Lo que sabemos hasta ahora y lo que han dicho, no sabemos si están pensando otra cosa, pero lo que se ha dicho públicamente por parte del gobierno, los recientes anuncios de política cambiaria, no han sido acompañados de un programa de estabilización macroeconómica, al menos no que nosotros sepamos. No se sabe cuál es la intención, si hay y una intención clara de implementar reformas estructurales profundas. Sin que nada de esto se haga, es muy poco probable, dice Pavel Vidal, que exista un escenario cómodo para la sustitución del mercado informal de divisas. Y el plano internacional, sabemos cuán dependiente es Cuba de las importaciones. En el plano internacional las cosas podrían verse bastante feas a partir de ahora mismo. Se prevé, y esto no es un cálculo, no hay que ser adivino para hacerlo, se prevé un posible endurecimiento de las sanciones económicas por parte de la administración de Trump. Además, continúa la falta de acceso de Cuba a instituciones financieras multilaterales y, por supuesto, como Cuba debe a las 11.000 vírgenes y no paga sus deudas, hay una limitadísima capacidad de financiamiento externo. Todo esto complica la posibilidad de que una reforma cambiaria sea exitosa en el país, a pesar de que, como dijimos, Cuba ya esté como invitado en los BRICS. Los BRICS no son magia, mi gente. En los 90, de los 90 podemos extraer lecciones, como advierte el economista Pavel Vidal.
En ese momento, en los 90, el gobierno logró sustituir el mercado de divisa informal por transacciones en las CADECA, pero recuerden que también en ese momento se produjo en paralelo un ajuste fiscal muy importante y se introdujeron reformas significativas en Cuba, por ejemplo, como la apertura a las remesas, el trabajo por cuenta propia y la inversión extranjera. Hay otro problemita que el Estado tiene que garantizar para que esto de la tasa de cambio flotante y un mercado formal de cambio de verdad funcione. Y es que el Estado tiene que garantizar que haya suficientes dólares en los bancos y que la tasa sea de verdad competitiva con la del mercado informal. No puede ser que el Estado vuelva a usar esto como una alcancía estatal más para coger los dólares y luego no soltarlos. Lo que queremos decir es que las CADECAs no pueden utilizarse como un mecanismo de recaudación estatal de dólares y divisas. En este caso, que el banco y las casas de cambio deberían limitarse a actuar como intermediarios financieros, vendiendo todas las divisas adquiridas a la población y al sector privado. Ahora, los economistas y los expertos tienen muchísimas dudas de que el gobierno pueda hacer esto, porque lo que parece ser, y por esto hablábamos de la sed de dólares que tienen, lo que parece ser es que el gobierno va a equivocarse otra vez y va a utilizar las CADECAs como almacén de dólares para ellos. Va a utilizarlas como un mecanismo de recaudación más. Y al final, si ellos no venden los dólares que ingresan, lo que va a generar es una demanda adicional de dólares, porque ya no solo van a estar demandando dólares las MIPYMES y las personas naturales en Cuba, sino también el Estado va a ser un gran demandante de dólares y un gran comprador de dólares a la calle. Y eso, el aumento de la demanda, lo que va a hacer es que el mercado subterráneo de divisas se mantenga vivo, y no solo eso, sino que el dólar gane mucho más terreno frente al peso. En definitiva, todo esto podría redundar en una mayor escasez de divisas para la población y para las empresas privadas, las MIPYMES. Y esto entonces aseguraría por mucho tiempo la vida del mercado informal de divisas en Cuba. La otra cosa es, y eso lo sabemos todo, que en Cuba el gobierno cambia de paro para rumba. Hoy te pone una ley y mañana te pone la contraria. De modo que las empresas privadas por lo general y los trabajadores por cuenta propia casi siempre están jodidos, porque hoy están operando bajo unas reglas y al rato las cambian. Es como si en un juego de pelota empezamos con que el primer inning se juega a 3 outs y luego cuando el equipo del gobierno va ganando pone que los outs de ellos solamente con 2 basta para matar el inning. Es decir, todo el tiempo están cambiando las reglas. Lo que se necesita para que todo esto de la tasa de cambio flotante y un sistema de cambio formal estatal funcione es que haya reglas claras y transparentes para que se sepa cómo se actualiza la tasa cada día. No puede ser nada de que esto se actualiza porque lo digo yo y se acabó. Así no funciona. En sistema de mercado, en el mundo normal, la interacción competitiva entre bancos, que hay muchos, y casas de cambio, que también hay muchas y privadas, permite que la oferta y demanda se ajusten en tiempo real. En contraste, en Cuba, donde el mercado cambiario formal está completamente o va a estar completamente controlado por el Estado, es crucial entonces implementar normas claras y transparentes. Estas directrices serán determinantes para ganar confianza, y la confianza es muy importante aquí, confianza de los usuarios y garantizar la estabilidad real del sistema. No puede ser que esto vale tanto porque yo lo digo y se acabó. Hay un riesgo real que han advertido muchos economistas, como el propio Pavel Vidal, de que el gobierno empiece a interferir en el proceso técnico de actualización de la tasa flotante y que realmente no sea flotante nada ni haya variables que la muevan, sino que se mueva discrecionalmente y a pepe. Y todo eso podría agravar los problemas. La experiencia internacional nos indica que países con bancos centrales débiles, como es el caso ahora del Banco Central cubano, o muy politizados, como es el caso cubano, enfrentan mayores dificultades para estabilizar sus mercados cambiarios. Y parece que para ahí vamos, porque no hay mucha confianza en lo que pueden hacer nuestros gobernantes. Y además hay que decir algo, porque la gente también está confundida y piensa que si de pronto en CADECA se empieza a vender dólares a una tasa de cambio flotante, eso va a resolver mágicamente casi todos los problemas de la economía cubana, y eso no es real. Una tasa flotante por sí sola no arregla nada, sobre todo no arregla nada en una economía tan desastrosa como la cubana. Hay que ajustar también la tasa oficial de las empresas estatales, esa de 24/1. Y hay que ajustarla, hay que ver cómo, pero hay que ajustarla. Muchas empresas ahora mismo, muchas empresas estatales en Cuba se comportan como zombies. Son muertos vivientes. Sobreviven gracias a los subsidios y a esa tasa artificial de 24/1 que las mantiene vivas cuando realmente deberían estar liquidadas, muertas, fritas en el pasado. Por eso los economistas hablan de que es importante la unificación cambiaria y lograr la convertibilidad de la moneda nacional. Y esto de la tasa de cambio flotante no es sino una medida aislada, fragmentada. No hay, que sepamos, una reforma general
que realmente permita vislumbrar que se van a superar al menos los problemas económicos más graves. Otro problema que enfrenta el gobierno a la hora de establecer esto de la tasa flotante, y es un problema que seguramente ellos tienen identificado, aunque no sabemos si lo están hablando o no, es el tema de la capacidad tecnológica. Hay que preguntarse, ¿tienen los bancos y las cadecas cubanas hoy la tecnología necesaria para manejar todas estas operaciones que se prevén? Realmente, en un país que ya no tiene ni cajeros, mejorar la capacidad logística y tecnológica de las casas de cambio y los bancos es fundamental, porque sin una infraestructura eficiente que funcione de verdad, será imposible gestionar el volumen de transacciones que se espera. Si las cadecas y los bancos no logran ser eficientes, si las colas son monumentales, si además te tratan mal, que es lo habitual, lo más probable es que el mercado informal siga existiendo y que haya un desvío de usuarios hacia ese mercado. Hay una propuesta que seguramente el gobierno no va a aceptar, pero hay una propuesta de economistas que han dicho, oye, Estado, ¿por qué no permites los operadores cambiarios privados como negocio? Es decir, que haya cadecas del Estado y haya cadecas privadas. Claro, por supuesto, bajo un marco regulatorio adecuado, claro, transparente. Si esto se hace, se podría aliviar los cuellos de botella y mejorar la calidad de un servicio como cambiar divisas por pesos y pesos por divisas. Pero es poco probable que esto lo permitan porque permitir tasas de cambio privadas significaría, al menos desde la óptica del gobierno, perder dinero y ellos quieren hasta el último billetico verde. Y hay otro problema que hemos mencionado en videos anteriores y es la crisis de efectivo que tiene el país. En Cuba se ha impreso mucho peso cubano sin respaldo por aquello de financiar el déficit fiscal y eso ha generado muchísima inflación porque es dinero cubano que se está metiendo en circulación sin respaldo. Esa es una de las principales causas que trajo el ordenamiento y que ha hecho que el peso cubano cada vez valga menos frente al dólar. Eso lo saben en el gobierno y han tratado de corregirlo, pero no lo han logrado del todo. Y ahora vamos a preguntarnos, las cadecas van a empezar a comprar los dólares de la gente, pero ¿qué van a pagar? Tienen que pagar pesos cubanos. Y los pesos cubanos ahora mismo no los tiene el banco porque el banco tiene menos ahorros que nunca. Esos pesos cubanos están en circulación en manos de las MIPYMES y en manos de la gente que los tiene guardados debajo del colchón porque no confía en los bancos. Entonces, ¿con qué dinero cubano va a pagar las cadecas los dólares que la gente les venda? Pues seguramente el Estado cubano va a tener que imprimir más billetes cubanos, moneda nacional para la calle. La posibilidad aquí parece que vayan a imprimir más billetes o que aumenten billetes con más alta denominación y empiecen a aparecer, no sé, billetes de 10,000, 20,000, 50,000 pesos cubanos. Si no hacen esto, las operaciones cambiarias van a seguir enfrentando costos adicionales y van a tener muchas limitaciones operativas que afectarán la confianza en el sistema formal de cambio de divisas. Lo cierto es que el panorama actual es mucho más complejo que en los años 90 del siglo pasado. Recordemos que el mercado informal de divisas ahora en Cuba está digitalizado porque son los nuevos tiempos, está más estructurado que en los años 90 y opera dinámicamente a través de redes sociales y de plataformas de mensajería, lo que lo hace mucho más eficiente y también lo que lo hace mucho más difícil de sustituir por el Estado. En un momento en Cuba, el mercado informal de divisas, que no había celulares, no había internet, operaba sobre todo a nivel minorista. No sé, yo necesitaba $100 e iba al tipo que me vendía los $100 en la calle, o si quería vender $100, también iba al tipo en la calle que me compraba los $100. Pero ahora, en el mercado cambiario informal, uno encuentra más compradores y vendedores de manera más fácil y además se pueden hacer hasta operaciones mayoristas. Hay personas que no compran o venden $100, sino miles y miles de dólares. Son operaciones gigantescas. Eso no pasaba en los 90, o pasaba muy minoritariamente. Y si a esto le sumamos que las MIPYMES quizás no puedan utilizar sus cuentas bancarias en Cuba para pagar a proveedores externos del extranjero, pues entonces la MIPYME encontrará serias dificultades para operar en ese mercado cambiario formal que pretende instaurar Marrero y el gobierno cubano. Y ahora te dejo con la pregunta del millón. ¿Va a desaparecer el mercado informal en Cuba? Siendo realista, esto parece más bien poco probable. Lo más seguro es que ambos sistemas, el estatal formal y el informal que ahora tenemos, coexistan y compitan durante bastante tiempo. Y no sabemos quién va a ganar esta pelea, ¿eh? El problema es que en Cuba, y para que el Estado de verdad funcione, las cadecas vuelvan a funcionar bien, se necesitan muchas cosas que están en falta. Infraestructura financiera, transparencia, credibilidad de las entidades bancarias. Y aunque la tasa flotante es un paso adelante porque muchos lo han pedido y es verdad que es algo necesario, se necesitan en el país reformas mucho más profundas para resolver problemas como la inflación y la escasez de divisas. ¿Qué opinas tú de esta medida de la tasa flotante que dice Marrero?
¿Crees que funcionará o será otro intento fallido de reforma económica? Bueno, reforma por llamarlo de alguna manera, porque esto no califica ni siquiera como una reforma de profundidad. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu punto de vista sobre estos temas. Y si te ha gustado esta explicación, ya sabes, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre Cuba. Recuerda que en Noticias Cuba te mantengo al día con el análisis más completo de la realidad económica cubana. Nos vemos en un próximo video. Chao.